Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa 20 técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para la educación. En este programa intentamos explicar algunos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos explican o nos informan sobre formas que utilizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam para llamar la atención, para que la gente estuviera muy atenta en el momento en el que iba a dar una gran enseñanza, algo de mucha importancia. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue exitoso como guía, como maestro, como líder, justamente porque sus palabras coincidían con su obra. Porque todo aquello que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía era una respuesta a sus enseñanzas. Coincidían sus obras con sus dichos. El profeta sallallahu alaihi wasallam enseñaba con el ejemplo. Tanto es así que una vez Aisha radhiallahu anha fue preguntada sobre cómo era el carácter, la forma de ser del profeta sallallahu alaihi wasallam, y ella dijo: el profeta es un Corán caminando. Así era el ejemplo, la forma de ser del profeta sallallahu alaihi wasallam, quien era una misericordia para todos nosotros. En todo aspecto, Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una misericordia para nosotros, un ejemplo para nosotros. Entonces, tomamos de él no solamente el concepto del mensaje que nos quiere transmitir, sino también aprendemos cómo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos transmitía el mensaje, qué enseñanzas nos iba dando sobre cómo llamar la atención, cómo transmitir el mensaje para que quedara muy claro. La técnica que vamos a estudiar hoy del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se llama repetir, repetir y repetir. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando quería llamar la atención sobre algo muy importante que quería transmitir, repetía las cosas varias veces. Tengamos en cuenta que en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no existían teléfonos inteligentes, grabadoras de voz, tablets o muchas otras formas en las cuales se podía grabar la información que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba transmitiendo, sino que aquello que el profeta sallallahu alaihi wasallam transmitía tenía que ser memorizado, aprendido por los sahabas para poder transmitirlo inmediatamente. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam utilizaba estas formas para que los sahabas estén muy atentos y para que supieran además de la importancia de lo que les iba a transmitir. En la actualidad, la gente también necesita que se le repitan las cosas y que se le enfaticen las cosas. Claro, existen personas como el Imam al-Bukhari, el cual asistía una sola vez a una clase sobre hadices y cada hadiz que le era dicho, él lo memorizaba. La cadena de narradores más el texto del hadiz y los libros en los cuales se encontraba. Así era la asombrosa memoria del Imam al-Bukhari. Y también se narra esto de muchos otros de nuestros sabios y compiladores de la Sunna. Pero no es la situación de la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros necesitamos que las cosas nos sean repetidas una y otra vez, explicadas una y otra vez, para asimilarlas y comprenderlas correctamente. En un hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam utiliza esta técnica de repetir algo para llamar la atención. En este hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam se encuentra rodeado de algunos de sus compañeros y dice: ¿quieren que les informe acerca del pecado más grave? ¿Quieren que les informe acerca de los pecados más graves? ¿Quieren que les informe acerca de los pecados más graves? E imagínense ustedes frente al profeta sallallahu alaihi wasallam
cuando él repite esta frase 3 veces elevando la voz? ¿Acaso no prestan atención? ¿Acaso no pensarían que lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam quiere decirles es algo muy importante? Evidentemente sí. Y el profeta lo repite 3 veces. ¿Acaso quieren que les diga cuáles son los pecados más graves? ¿Acaso quieren que les diga cuáles son los pecados más graves? ¿Acaso quieren que les diga cuáles son los pecados más graves? ¿Qué dicen los sahaba? Claro que sí, mensajero de Allah. ¿Cuáles son? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dice: atribuir copartícipes a Allah, cometer un acto de idolatría, asemejar algo a Allah. Ese es el primero. Maltratar a los padres. Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam estaba recostado y se pone de pie, se sienta y dice: y también la mentira y el falso testimonio. Y dice que nos narra el hadiz, y no cesó de repetirlas, la mentira y el falso testimonio, la mentira y el falso testimonio, hasta que pensamos: ojalá dejara de repetirlo. Este es un hadiz auténtico, transmitido en Bukhari y Muslim. El profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadiz quiere llamar la atención sobre muchos asuntos que son muy importantes, unos pecados que son gravísimos. Entonces, miremos todas las técnicas que utiliza el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadiz. Primero, y la técnica que estamos estudiando aquí, repite algo 3 veces. Y luego de que el profeta sallallahu alaihi wasallam tiene toda la atención, comienza a enumerar. Y lo primero, el pecado capital más grave en el Islam, que es cometer idolatría. Asemejar algo a Allah, atribuir copartícipe a Allah, dedicar un acto de adoración a otro que no sea Allah. Pensar que la suerte proviene de alguien que no es Allah, o que la mala suerte proviene de otro que no sea la predestinación o el destino que Allah nos ha dado. Pensar que alguien puede conceder aquellas cosas que solamente el Creador puede conceder. Esto es gravísimo, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam lo menciona inmediatamente después de tener la atención de sus sahabas. Y luego menciona un pecado que es también gravísimo: maltratar a los padres, tratarlos mal, ignorarlos, no preocuparse por sus necesidades. Es un pecado gravísimo. Pero mientras el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba diciendo esto, estaba recostado. Y utiliza otra técnica para llamar más la atención de los sahabas y dejarles notar que lo que va a decir es muy importante. El profeta estaba recostado y se sienta, se incorpora y dice: y también la mentira y el falso testimonio. La mentira es decir algo que no es verdad. Y el falso testimonio es cuando una persona dice haber visto o haber oído algo que en realidad no vio ni oyó. Prestar falso testimonio a una persona es un pecado gravísimo, por el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam, para advertir sobre ello, utilizó 2 técnicas. La primera, repetir, y la segunda, incorporarse. Y vean cómo el sahabi que nos está narrando el hadiz nos narra también la incorporación de las técnicas. Y dice al final del hadiz: y no cesó de repetir esto: atribuir copartícipes a Allah, maltratar a los padres, mentir y el falso testimonio. Y las repitió, y las repitió, y las repitió, hasta que los que estaban escuchando pensaban sobre sí, sobre cómo podían estar incumpliendo con esto, como cómo podrían estar cometiendo estos pecados. Y la gravedad de estos pecados, que pensaron para sí mismos: ojalá dejara de repetirlo, ojalá dejara de repetirlo, porque sentían que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo estaba diciendo con mucho énfasis
a los que lo estaban escuchando. Entonces, en esta técnica, el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía toda la atención de ellos. Tanto es así que el que nos narra el hadiz nos narra toda la situación y cómo la forma de decir del profeta sallallahu alaihi wasallam, de repetir y de incorporarse, los afectó. Entonces, de esta técnica entendemos que es del buen padre, del buen profesor, del buen maestro, del buen educador, del buen imam, del buen jatib, repetir las cosas. Y cuando quiere llamar la atención sobre algo muy importante, repetirlo una, otra y otra vez. Y es una técnica que también los padres pueden utilizar para llamar la atención de sus hijos. Incorporarse y repetir lo que quieren decir varias veces para que sus hijos entiendan que lo que están diciendo es algo muy importante. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que los ilumine con su luz para poder comprender y extraer toda esta gran sabiduría que existe en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y le pedimos a Allah que nos conceda fortaleza para poder aplicarlo con sabiduría en nuestras vidas. Le pedimos también a Allah Azza wa Jal que nos conceda de su luz para distinguir el error y la ignorancia, y le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda fortaleza para apartarnos de ella. Así, hermanos y hermanas, las invito a que nos sigan acompañando en nuestros programas, en esta serie que hemos llamado 20 técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para la educación. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.